Qué alegría, ¿verdad? Ahora los cristianos están felices, ya no tienen que esconderse en las catacumbas para hacer sus cultos, porque ahora el emperador romano es cristiano. Y en el templo principal del paganismo, que era el templo dedicado al dios Júpiter, ahora supuestamente se va a adorar al Dios verdadero. Miren, la próxima diapositiva muestra el famoso Panteón romano. Vamos a la próxima diapositiva, ahí la ven. Ven que tiene un obelisco al frente y en la parte de atrás está el Panteón romano. Próxima diapositiva. El Panteón romano, la palabra panteón para nosotros, ¿qué significa? Cementerio, ¿verdad? Cementerio. En el idioma latino, que viene con influencia del griego, panteón, ustedes conocen la palabra panteísmo, que quiere decir todos los dioses. Panteón quiere decir morada de todos los dioses. ¿Quiénes eran los dioses del Imperio Romano? Los romanos creían que una persona muy valerosa, un líder, un soldado, un capitán del ejército, un héroe romano, al morir llegaba a ser un dios y lo adoraban en forma de dios. Todos los dioses romanos fueron una vez hombres que después de morir llegaron al panteón. El panteón era la morada de los dioses, porque al morir y ser enterrados, ellos llegaban a ser hombres que dirigían el mundo desde el espacio. El panteón romano era la morada de todos los dioses romanos. Pan quiere decir todos, teón, dioses, todos los dioses. Pues ese panteón romano se transforma ahora en una iglesia cristiana. Y las estatuas de los dioses romanos, el emperador romano manda a quitarles los nombres de dioses paganos, que eran Zeus, Júpiter, Marte, Neptuno, Plutón y todos los dioses del zodíaco, y ahora les ponen de nombre Pedro, Juan, Santiago, el nombre de los apóstoles, y les dicen, estos representan ahora a los santos apóstoles. Suena bonito, pero aquí está el error. ¿Saben cómo él llegó a esa conclusión? Porque la iglesia cristiana había caído en la doctrina griega de la inmortalidad del alma por algunos líderes religiosos. Escuchen bien, como San Agustín, que venía del paganismo. Y él creía que cuando una persona moría, el espíritu se liberaba de la cárcel que era el cuerpo y pasaba al mundo de los espíritus y ascendía al cielo a tomar posesión de un astro. Eso creían los romanos, los griegos, los babilonios. Pero San Agustín dijo, bueno, cuando una persona se muere, si fue santo, no un líder político, pero si fue un cristiano genuino, se va al cielo y desde allá puede interceder por nosotros ante Dios. Así viene la intercesión de los santos, que hasta el día de hoy la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, enseña que cuando una persona se muere, si fue santa, puede llegar a ser canonizado. Lo mismo que creían los romanos, que si llega al panteón y es enterrado en el panteón, llega a ser un Dios que gobierna desde el cielo. Y en el mismo templo donde se llevaban a la apoteosis a los héroes romanos para hacerlos dioses y se los declaraba dioses, ahora el obispo de Roma canoniza a los santos del cristianismo y lo hace semidioses. No dicen que son dioses, pero dicen que están allá al lado de Dios y que uno les puede rezar, les puede pedir favores, y si son santos y están canonizados, ellos pueden interceder por nosotros porque están cerquita de Dios. Esa es una doctrina que se infiltró dentro del cristianismo por influencia pagana, por influencia romana, y se llama la doctrina de la inmortalidad del alma. Ahora, yo sé que con solo tocar este punto me estoy metiendo en
en terreno difícil y profundo, porque hay muchos, aún en iglesias no católicas, que creen casi lo mismo que enseña el catolicismo hoy en día. Y yo no tengo nada en contra del catolicismo, escúchenme bien. Dios tiene muchos hijos suyos dentro de la iglesia católica. Gente sincera, que ama a Dios, que le sirve, aunque sea ciegas, a tientas, porque nadie les ha enseñado otra cosa, ni nunca han leído la Biblia, pero son gente sincera y hasta más buena que muchos cristianos que yo he conocido. Católicos genuinos, que tratan de hacer la voluntad de Dios, pero están engañados. Nadie les ha enseñado la verdad. Y creen que cuando una persona se muere, si fue buena, se va derechito al cielo. Pero si fue mala, se va al infierno. Y si fue ni muy, ni tan, o sea, ¿verdad? Entonces se va al purgatorio. Y nosotros decimos, qué terrible la doctrina del purgatorio. Pero resulta que nosotros creemos igual que ellos, que cuando una persona se muere, si fue buena, se va al cielo a estar con el Señor. Y si fue mala, se va al infierno. Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto. Y miren, recién estoy entrando, ¿ok? Y lo que vamos a ver en esta noche los va a pasmar para donde nosotros vemos. Pero vayamos a la palabra de Dios, porque yo puedo hablar mucho, pero si no se los demuestro por la palabra de Dios, no me sirve de nada. Vamos a Primera de Tesalonicenses, a ver qué enseña el apóstol Pablo sobre la muerte. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? ¿Los que qué? Los que duermen. ¿Y quiénes son los que duermen? Los muertos son los que duermen. ¿Dónde están los muertos? Según esto están durmiendo. Sigamos leyendo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, estamos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Alabado sea su nombre. Hermanos, el apóstol está consolando a los hermanos que habían perdido a sus seres queridos por la muerte. Y les dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si ustedes creen que Jesús murió y resucitó, así tienen que creer que los muertos que han muerto en el Señor van a volver a la vida. En la venida del Señor, en la final trompeta, los muertos van a resucitar. Y nosotros, los vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para irnos con el Señor, para estar para siempre. ¿A dónde dice el apóstol Pablo que cuando uno muere se va a estar con el Señor? ¿A dónde dice el apóstol Pablo que la esperanza del cristiano, por qué si se le murieron no les dice, hermano, estén tranquilos, que su mamita, su papito, su hermano, su hijo están allá gozando con el Señor? Él dice, hermanos, no se entristezcan, porque cuando venga el Señor, los que duermen en Jesús van a ser resucitados. Y juntamente con los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor,
seremos arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia para estar con el Señor para siempre. ¿Cuándo es que los muertos van a estar con el Señor? ¿En el momento de la muerte o en el momento de la venida del Señor? En el arrebatamiento de la iglesia. Ahí es cuando van a resucitar los muertos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Miren 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Os digo un misterio. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo es que la muerte va a ser vencida? En la venida del Señor Jesús. A la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados y nos iremos con el Señor. Pero los paganos creían que el espíritu se iba al cielo en el momento de la muerte. Miren, si es cierto que los muertos que mueren en el Señor se van a estar con el Señor en el cielo, entonces ¿para qué un día del juicio final? Explíquenme. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a leerlo. Timoteo, Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:1. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Ahí lo tenemos. Maestros que apartarán de la verdad el camino y van a enseñar fábulas. Pero el apóstol le dice a Timoteo que cuando Cristo venga, Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Miren, muy sencillo. Si cuando una persona se muere y fue buena, se va al cielo, pero fue mala y se va al infierno, entonces ¿para qué un juicio final si ya están juzgados? Si ya están con el Señor en el cielo o ya están quemándose en el infierno, entonces ¿para qué se necesita un juicio final? Y si no están juzgados, ¿cómo pueden estar en la gloria o en el infierno? San Juan, capítulo 5. Y yo sé que este es un tema candente. Y los del seminario teológico pueden querer que investiguemos este tema más a fondo. Yo no estoy solo en esta posición. Los grandes reformadores de la iglesia cristiana negaron la doctrina de la inmortalidad del alma y se aferraron a la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, esta es palabra misma del Señor Jesucristo. Dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
Versículo 24. De cierto os digo,